Mba'éicha pendekaru temimbo'ekuéra mba'éichapa peimehína ñañeponuta tembiapo guaraní ñe'ẽ rehegua. Bueno, vamos a estar hablando un poquito en guaraní de un tema muy importante y lo hemos iniciado la semana pasada y estaremos trabajando la expresión escrita, niños y niñas del quinto grado, y estaremos trabajando con el tema ñe'ẽpoty. ¿Qué quiere decir eso? Poesía. El concepto en guaraní de una poesía que es ñe'ẽpoty es la siguiente: ñe'ẽporãvopyre ojehaíva oikuaa uka hag̃ua temiandu mávapa apytu'úgui térã ipy'a mbytégui osẽva ikatu avei oikuaa uka tembiasakue. ¿Qué quiere decir eso? Se escribe la poesía para que la persona que lo siente en el alma le esté dedicada, o de repente hablemos de una situación, podemos hacer poesía sobre el medio ambiente, sobre la persona, sobre todo lo bueno que nos pasa en la vida. Hay características de las poesías. Tenemos dos características principales: ñe'ẽ rysýi, que es el verso, y ñe'ẽ pujoja, que es la rima. Pero el verso significa escribir varias palabras expresando el nombre o algo hermoso. Mientras que la rima tenemos que utilizar únicamente varias palabras para poderle darle sentido a la poesía. Por ejemplo, en guaraní, amangú, amandú. Ese es el ñe'ẽ pujoya. Peajaise castellano ñe'ẽ rima. Ahora lo que ustedes van a hacer, niños y niñas, en este caso, para recordar un poco lo que era la poesía Chetrompo, que está en la página 51. Y lo que ustedes van a hacer en este primer ejercicio, van a ir ustedes a la página 52 y van a completar la poesía que se llama Chetrompo. Como ustedes saben, es un juego tradicional de hace años. Y aquí están pedazos de palabras en guaraní. Y catupejaía de ukere. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que está en blanco, ustedes completan según la poesía. Jeraba chetrompo. Chetrompo oyere yere yere, chetrompo saiyu. Oyero kuroku, corredor reje. Oyere yere inumbo kusubu. Shia o bebé bambae o jesarapıva. Ha oyupiche pope kuryminte mintema o puka puka hashembo puka. Eso significaría completar esta poesía en los espacios en blanco. Para eso van a ir a la página nuevamente 52. Aquí lo que nos propone el siguiente ejercicio es escribir poemas cambiando palabras en guaraní. Voy a leerles un poco de qué trata Tukae. Rojuga Tukae rokañy. Pyahare. Roñani opuka che'yrũ ahecha opoñy. Ovy'a opopo oñani. Y acá, por ejemplo, yo puedo decir, cambiándole alguna palabra, rojuga tukae rojeroky. Karu roñani ropuka che'yrũ ahecha opuka. Ovy'a oguata oñani. Justamente es un ejemplo de cómo ustedes pueden completar reemplazando esas palabras en guaraní. Pueden utilizar verbos en guaraní para que les sea más fácil, pero hay que completar. Después, aquí como último ejercicio, van a escribir pequeños poemas utilizando estas palabras en guaraní. Utilizar estas palabras para crear una poesía corta. Yo puedo crear aunque sea de 3 palabras aquí, pero utilizando estas palabras en guaraní. Tenemos dos personajes, del perrito y de la nena, la mitacuñaí. Yaguaí yaguami monotí oñaró, jyu ipa y porá ajaijú. Pueden cambiarle aquí otras palabras o verbos en guaraní. Y catúa de ipejaí con mitacuñaí rejegua, jesa y yuru y porá mitacuñaí maena mitami, boraijú. Entonces pueden cambiar, no hay necesidad de completar así como está este recuadro, pero pueden utilizar estas palabras para crear pequeñas poesías, por lo menos una estrofa.